Suscríbete a la Panterita. No. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga te lleva a donde querés llegar. Y Palé, alta gama. Ciopar, la calidad es la diferencia. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal, Denis Caniza? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Jugó en Racing. Y nosotros no le tenemos en cuenta. Boca Romero. Jugó en Racing. Sí, ahí fue figura. Sí. Sí, ya sé, digo que no. Su mejor momento en el fútbol argentino Sí, fue en pero Racing. jugó en Racing. Sí, lo destacamos bastante, señor. Pero... No, yo sé, digo que jugó en Racing. Sí, Yo no sí. digo que no, que jugó en Racing. Jugó. Jugó y fue después del otro año de presencia en Cerro. Sí. Y jugó Cerro. Gerardo, llámale a Hernán Domingo Acuña. Que Juan César Paz se refería a Hernán Domingo Acuña ayer. Sí. Que vuelve a Cerro, de hecho está hace unos meses como scouting. Que es el mejor, decía por ahí. Sí, Mejor. exactamente. Así. ¿Vos lo conocés a Hernán Domingo Acuña? Sí, claro. ¿Y cómo dónde no. vos le conocés a él? Cruzamos varias veces por los partidos formativas y nos saludábamos, nos hablábamos así. ¿Enérgico es? Sí. Denis, vos sos blandielibio, si vos sos técnico de inferiores. Sos blando, No. porque él es duro. Y así tiene que ser, como dijo ayer el presidente Zapac, Y bueno, con los pero jóvenes de hoy eso en nos día. gusta mucho cuando tenés 14, 15 años y te persiguen, para arrestarme, para decirme, a muchos les puede ser apresivo, a lo mejor le hace mal. Hay forma y forma, ¿verdad? Ya sé, pero lo de Oca Romero, que necesitamos el teléfono de Adolfino Cañete, le llamé 7 veces, 8 veces y celular apagado. Hoy pedí por teléfono esta mañana en el bloque, porque es una historia muy singular. 29 años tienen los melizos. Sí. Ya no son nenes. No, ya no. Y Ya. están hechos futbolísticamente en todos los órdenes, en lo económico, me parece fantástico, en lo futbolístico. Uno en Cruz Azul, el otro en Boca Juniors. Hay que ver, y queríamos hablar con Hernán Domingo Acuña, pero vamos a entrar en tema, y hoy juega Olimpia indudablemente, no estamos echando de menos para nada el partido 21 y 30, 21-30. ¿verdad? Así mismo. Compara el gol de diferencia a gol. Ayer el partido terminó 1-1 y clasificaba a Barcelona. Bueno, Suponte que penales. se haya eliminado en el penal, que no pasó, iban a sentir mucho en Ecuador, Me la había marcado, sí. si es que se eliminaba con el gol que hizo de visitante. Sí. Porque ahora hay que irse a ese nuevo esquema, a ese, y ahora viene Melgar, ¿sabe? Y ya no es más como antes. No, No, te ya salva. no desempata, No ya no desempata. no desempata. Antes el gol de visitante, vos hacías y por un gol entraba. Claro. Sí. ¿Te acordás de ese gol que hiciste de visitante en el partido de ida? Ese. Con el anterior formato pasaba el Barcelona con ese gol que Exactamente. había Sí, marcado el no, Uruguay. no. Pero ayer no, ayer fueron a penales hechos de paso. Pero si le eliminaba Duró como 15 minutos. este equipo uruguayo que es Nobel, iba a ser muy doloroso. Porque se iba eliminante un desconocido.
Sí, Y eso te duele muchísimo cuando te eliminan ante un desconocido. Ayer le salvó del punto penal, dicho sea de paso. Así es la historia. 8-7 terminó. Sí, 8-7 y el minuto puede penal. estar en la ruta de Guaraní, porque si Guaraní avanza a América Mineiro, el ganador de Barcelona Universitario será el rival en fase 3. Así que la serie de ayer era importante mirando a futuro. Hoy- Obviamente Guaraní tiene que Ese pasar estadio primero. estuvo repleto ayer. Sí, de Barcelona. sí, sí, sí. Pero sabes que Denis, hoy, en otras circunstancias, cuando Olimpia venía con el 1-0 de visitante, jugaba mucho a favor contra cualquier rival. Y aunque este equipo sea inferior a Olimpia futbolísticamente, tiene que tomar todos los recaudos igual, porque ese gol de visitante no le sirve. Lo que marca la diferencia, 1-0. Termina uno acá, penales. Si llega a ganar el equipo visitante. Así nomás. No incide. No incide. Bueno, no sé más, Oscar Ullón, ya hice todo lo que pude. Oscar, te agradezco mucho. Pero ya hice lo imposible, Oscar. Gracias, Oscar, muy amable. Gracias, Oscar Ullón. Contigo, Luis. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pushupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria, puedes ser propietario de un lote hoy mismo, con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Cómo te va, Hernán Domingo? Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo Ahí andás? un saludo a los integrantes de tu mesa de trabajo. ¿Cómo anda? Disculpame, estoy con un tema interno que me saca. ¿Sí? Bueno, ahora sí. ¿Cómo anda, Domingo? Muy bien, Arturo, muy bien. Saludos Trabajando. a la gente de Ciudad del Este. Hernán, estamos Señor. hablando de... Ayer Juan José Zapata tuvo el elogioso concepto para vos. ¿Qué palabra usó, Denis? Exigente, riguroso, buen profesional, le conocemos. Usó una palabra, ¿verdad? Sí, lo describió como el mejor o uno de los mejores. El mejor. Sí, el mejor. Sí. ¿Y eso qué genera vos en Cerro, Hernán Domingo? Y me compromete mucho más, Arturo, para realizar la tarea que me encomiendan de la mejor manera dentro de un proyecto de trabajo ambicioso. Y me siento complacido, feliz de estar dentro de este proyecto, de formar parte de toda esa matriz de trabajo, Arturo. Bueno, ocurre que cuando hablamos de la formativa de Cerro, y si vos me permitís, hay un caso muy especial que queremos compartir con la audiencia, y vos lo conociste y lo trabajaste desde abajo, a Sergio Díaz. Cuando vos lo tuviste a Sergio Díaz, ¿qué edad tenía Sergio? Sergio llegó y fue, vamos a decirle, observado por un grupo de profesionales integrado por el profesor Gustavo Florentín, el señor Amado Vázquez, que estaba como indicado para la tarea. Yo estaba como coordinador en aquel entonces. Fue elegido en pruebas y observación de partidos y se integró a los planteles de la formativa del club ya para el campeonato del año 2012. Jugaba en su categoría y posteriormente le llevamos a la sub-15 y siguió marcando diferencia. Es un chico con unas cualidades innatas muy buenas y que hasta hoy día lo sigue demostrando, ¿verdad? Muy temprano se fue al Real Madrid, después la sucursal Castilla, creo que el Real Castilla, y todavía a lo mejor le faltaba madurez en otro orden, hasta en lo futbolístico, en lo personal. Volvió, recorrió, se quiso ir a la América, volvió a Cerro, contrato de 2 años. ¿Él queda estrictamente ya bajo las órdenes de Arce y su gente, o todavía te consultan algunas cosas, o en la formativa, o hay una etapa superada para él en este caso? Y en este caso ya es una etapa superada y ya está bajo la conducción, la dirección de los profesionales de la primera, y ya él tuvo una pasantía importante en planteles profesionales, incluso ya estuvo con el profesor Francisco Arce y lo conoce muy bien. Esa es una gran ventaja.
El profesor le estudia muchísimo al futbolista en todos los órdenes, porque yo creo que el rendimiento en cualquier acción que tomamos nosotros en cualquier área depende mucho, ¿verdad?, de la manera como saben aprovecharnos, y es integral esto, Arturo. Y a mí no me sorprende que Sergio vaya tomando forma, vaya recuperando su nivel. Hace bastante tiempo que no estaba jugando, es sabido por todo, ¿verdad? Y estoy absolutamente seguro de que él va a llegar a un pico máximo de rendimiento. Dios quiera que no tenga ningún tipo de inconveniente a nivel de salud, que muchas veces también cuenta mucho y es preponderante, y va a dar muchas satisfacciones. Y también se le va a utilizar dentro de todas las cualidades que él tiene en favor del colectivo, del equipo, ¿verdad? Digo porque hay una etapa, y dice Denis Caniza, estamos con Víctor y con Jorge Hernán Domingo, una etapa de la variante en el fútbol paraguayo, recurrir más a lo de la casa, ya fue una frustración, la eliminatoria, siempre se espera, el chico dejó de ser chico, Sergio Díaz, ¿dónde tendría que jugar cuando vos lo viste respetando a Chiqui Arce? Es jugador de futuro, podemos decir nosotros, bueno, bien enchufado, como tiene que ser, es decir, es un jugador que puede ser muy utilitario para el fútbol paraguayo en la medida que él predisponga lo mejor en campo de juego, porque cuando hablamos de selección ni lo mencionamos a día, esté donde esté, es fugaz fue lo suyo en la selección. Totalmente. Hay una etapa en todo ser humano de los cambios hormonales, Arturo, que pueden haber jugadores que mostraban grandes cualidades, y por los cambios hormonales mismos que uno sufre en una etapa, tiene una involución, o de repente otros evolucionan sorprendentemente, y la etapa de la maduración, de llegar a consolidarse, no es fácil, y depende mucho de los entrenadores, ¿verdad?, para que pueda el jugador llegar a desarrollar todas sus facultades. Y yo creo que Sergio Díaz, si llega a recuperar y por sobre todo mantiene una regularidad en sus rendimientos, pero por supuesto que es una opción súper válida para cualquier equipo, para la selección misma. ¿Y qué pasaría? ¿Qué tiene que ocurrir ahora? ¿Estabilidad en Cerro? ¿Total estabilidad? Y te puedo asegurar, Arturo, de que el tratamiento que se le da a él como a cualquier otro jugador está dentro de lo que se espera a nivel de programas estructurados de trabajo, de entrenamiento. Y yo creo que ya esto se está viendo. Jugó 2 partidos, lo hizo bastante bien. Estoy hablando como un observador, ¿verdad? Y estoy segurísimo de que él va a ir creciendo en su rendimiento mismo con el correr de los entrenamientos, se va a ir afirmando, de eso estoy seguro. No creo que tenga altibajos muy importantes ya, hoy día ya tiene suficiente experiencia en cuanto a pasantías por clubes, y eso ayuda. Estuvo en Real Madrid, estuvo en el Corinthians, tuvo su paso otra vez por Cerro Porteño antes de irse a México. Yo creo que muchas veces somos muy terminantes, ¿verdad?, en dar una valoración del jugador, y tenemos que saber de que, y ahí Denis sabe muy bien de que el futbolista, como cualquier persona, en toda actividad que comete tiene sus altibajos y tiene su consolidación dependiendo, ¿verdad?, de todas las condiciones de trabajo que uno tiene. Y yo creo que hoy Sergio tiene la gran posibilidad de consolidarse. Cualidades no le faltan, y también, como te dije antes, programas estructurados de entrenamiento le sobran, y yo sé que va a rendir de la mejor manera. Disparó al arco, yo no sé si en tu época lo hacía, bombazo, golazo, lo hacía cuando vos lo tenías. ¿De qué edad Hernán Domingo Acuña lo tuviste, Sergio?
Y él llegó en Cerro cuando tenía 13 años y su categoría 98 perdió el campeonato por 3 puntos. Perdieron un solo partido contra Libertad en todo el año y esa diferencia Libertad llevó hasta el final. Tenían un grupo excelente, Josué Colmán, Sergio Díaz, Santiago Arzamendia, estaba Villalba que se fue a Alemania, Julio. Tenían un gran equipo. El técnico era Gustavo Florentín. Sergio metió una cantidad de goles increíbles ese año y de gran factura. Nos tenía acostumbrado, como todo delantero. Recuerdo que nosotros de repente alguna vez lo que estábamos, que él se hacía su jugada, él la culminaba. En fin, era muy particular, porque todos los jugadores, hay algunos jugadores que se dan cuenta de su autosuficiencia, ¿verdad? Y cometen en consecuencia en forma individual muchas acciones. Bueno, Hernán, yo te pregunto y contestame bien porque sos formador de jugadores, no sé cuál es el término técnico, está como creador, y está... Vos decís, se recuperó Sergio Díaz, tomó conciencia, Chiqui habló con él, no es un jugador más, tiene grandes condiciones, ahora le pegó al arco, bombazo, es característica él, no es característica en él. ¿Cómo lo ves hoy? Hoy Chiqui Arce dijo, yo hablé con él, no solamente para Cerro, para el fútbol paraguayo. ¿Vos crees que sí, Hernán Domingo? Depende de él, depende del técnico, ¿cómo es el tema? Y es compartido, Arturo. Podés tener un entrenador formador, educador, hay entrenadores resultadistas, y él está hoy día, ¿verdad?, bajo la dirección de un técnico que estoy seguro por todo lo que conoce del club le va a encontrar y le encontró la posición donde él realmente puede rendir a plenitud. Él en la formativa jugaba en punta, como un punta, y yo jugaba como media punta, pero intercambiaban. Había veces que Villalba jugaba como punta y él era el media punta y lo hacía muy bien. Tiene una gran capacidad de enlazar entre medio a ataque, tiene muchísima visión de juego y además de eso es un gran rematador de las jugadas individuales que él mismo muchas veces prepara, ¿verdad? Bueno, es el caso sí, de Sergio Díaz. De Sergio, hecho. Estamos hablando de Necaniza, hecho. Sí. Víctor, Jorge, hecho. Sí. Ya no así, chico Díaz, ya está hecho. Discúlpame, Junior Noguera en primera, ¿cuándo lo tuviste? No, yo a Junior Noguera no le tuve, estuvo ya en otra etapa. Él habrá llegado allá por el 2003, 2014, 2015 en el Cerro Porteño. Bueno, no lo tuviste, está pero sí, lo observaba, ¿verdad?, en algunas tareas que me encomendaba en algún momento. Y tiene grandes condiciones, es zurdo. Yo creo que está en una etapa de reconocimiento o de especialización, le diría yo, y se está trabajando en eso con él y eso se nota a las claras. Antemeliano jugó a la izquierda, ahora a la derecha, pero Chiqui lo pone en segundo partido, Víctor, otra vez. Sí, segundo partido seguido. Es jugador que el Chiqui ya lo tiene ahí, Hernán, Está en el plantel profesional, Arturo. No, ya sé, pero lo está poniendo, ya está tirando la carta con Junior. Y claro. Todo jugador que esté ahí dentro del plantel profesional tiene toda la posibilidad de jugar. Ahí ya cuenta mucho la valoración de las cualidades y que se le da en su justa medida. Por algo están los Viera y muchos otros jugadores que le estamos viendo todo, ¿verdad? Está bien. Hernán Domingo, ahora lo tuviste vos, porque para que la gente sepa, esto viene al caso de lo que decía Juan José Zapag ayer, de tu trabajo y tu gestión. 29 años tienen Ángel y Oscar Romero. Ángel fue a Veracruz y Oscar Romero va a Boca Juniors. Había lucido en Racing. Cruz Azul. Cruz Azul. ¿Qué dije? Veracruz. Pero en la Cruz Azul. ¿Vos lo tuviste en qué año y cómo fueron creciendo para entrar comparativamente? No vamos a decir ni que Oca ni que Ángel Sergio, no es una cuestión interna de quién llega primero ni quién llega mejor. ¿Cómo se van consolidando unos y otro va y vuelve? Los Romeros se fueron para no volver. Hasta cuando vuelvan van a ser seguramente para cerrar su ciclo. Sergio Díaz volvió. Los Romeros no. ¿En qué año vos lo tuviste a los Romeros en Cerro, Hernán?
Los romeros llegaron después de que nosotros habíamos realizado ya la pretemporada en el año 2008 para la categoría sub-16. Llegaron a fines de enero y estábamos a 2 semanas, recuerdo, del inicio del torneo de apertura. No, era un torneo largo de ese año que se hicieron en 3 ruedas. No iba a haber torneo clausura. Y llegaron acompañados de Adolfino Cañete. Ellos hablaron con, Adolfino habló con el profesor Blas Cristaldo, que en aquel entonces era nuestro coordinador. Yo estaba en la categoría sub-16. Y se acercó Cristaldo y me solicitó para que le probáramos a Ángel y a Oscar, y justamente estábamos haciendo una práctica de fútbol. Oscar me pidió para jugar de enganche y Ángel me indicó que era punta. Le pregunté a Oscar si era diestro, me dijo soy zurdo, el otro particularmente era diestro, Ángel, y le pedí a Oscar que juegue de extremo, porque en realidad yo considero de que los buenos mediapuntas o enganches tienen que ser dinámicos, y muchas veces es difícil encontrar mediapuntas con dinámica, con recorrido, que son asistidores, que dan opción de pase, porque generalmente los talentosos quieren jugar quietos, empiezan su obra pero no quieren culminar su obra. Y le pedí que juegue de extremo y me llamó mucho la atención las cualidades de los dos, ¿verdad? Y para mí particularmente Oscar resaltaba más en cuanto a habilidad, a talento. Ángel era más encarador y buscaba mucho individualismo para culminar, ¿verdad?, las acciones. Y yo creo que todos nos dimos cuenta en esa práctica que ameritaban, ¿verdad?, que ellos se han fichado, y le sugería al profesor Cristaldo, que estaba también con nosotros, que se le fiche. Hablaban con el ingeniero Petengil, que en aquel entonces era el presidente del club, llegaron a un acuerdo, estuvieron todo el año 2006, 2007, 2008 conmigo, perdón, la 16 y 17. Después nos encontramos otra vez en la sub-20, en la reserva, y yo fui viendo en realidad una evolución constante de parte de ellos hasta que debutaban en primera, fueron campeones invictos, precisamente con el profesor Arce, y llegaban hasta la selección paraguaya. Yo siempre defino a los jugadores a nivel mundial, tenemos jugadores de élite 1, 2, 3. Yo creo que es fácil determinar, ¿verdad?, la jerarquía de un jugador. Y si ellos tuvieron su pasantía por varios clubes, Ángel yo creo que cumplió muy bien en el Corinthians, Oscar se fue a China, después hizo un gran campeonato con Racing jugando de enganche, y para mí son jugadores de muy buena talla, eso es indudable. Claro, estamos hablando ahora, Boca lo lleva a Oscar, Ángel fue al fútbol mexicano. Hablamos de Sergio Díaz, vos decís, bueno, este sí, este no. Es decir, los Romeros avanzaron mucho más que Sergio Díaz, de hecho. 29, ¿qué edad tiene Sergio? 25, Sergio Díaz. No, menos, 23. ¿Qué edad tiene? 23. Categoría 98, 98. Y esta es una brillante oportunidad lo de Sergio, porque cuando fueron los Romeros a Boca, por una cuestión de papeles no quedaron, porque fueron a las formativas de Boca y terminaron en el buen sentido de la palabra, siendo pasapelotas, porque estaban en Boca, pero no podían jugar por una cuestión de papeles, los Romero en Boca, y ahora uno de ellos va a Boca como Oscar. Estoy hablando, bueno, allá por cuando recién comenzaban en la formativa de Boca y después vinieron a Carlan. Así mismo es, ahora se va a Boca, yo creo que también ahí va, estoy segurísimo que va a cumplir muy buena performance va a tener, ya lo demostró en San Lorenzo. Son chicos con una autosuficiencia muy marcada, y después se puede discutir rendimientos esporádicos que por ahí no justificaron, pero eso es normal. Un jugador no puede tener rendimientos acordes al 100% porque hay demasiados muchos factores que cuentan. El fútbol es colectivo, uno muchas veces depende de las individualidades a nivel de
los que la integran dentro de un equipo. Pero hay que saber valorar, ¿verdad? Estar en un club tan importante en Sudamérica y que se hayan fijado en él, yo creo que es por algo. Y tienen todavía mucho por dar, tienen 29 años y yo creo que están en la etapa, vamos a decirle, final de su carrera, y estoy seguro que ellos van a tener indicativos de rendimiento bueno, porque los dos saben cuidarse y son muy profesionales. Te preguntaba Hernán Domingo Acuña, Ángel, más selección. Oscar como que quedó en segundo plano, y me acuerdo en Cerro, Oscar Romero, técnicamente muy bueno, a la izquierda, muy bueno, con características de Ángel. ¿Por qué Ángel sí, Oscar no? Increíblemente en la formativa yo recuerdo que Ángel era suplente y mi titular era Epifanio García, porque a Epifanio yo le veía mucho más participativo en todas las jugadas combinadas, era mucho más participativo, y Ángel con su individualidad. Pero entrando de suplente Ángel, todos los partidos tenían la misma cantidad y terminó teniendo más goles que Epifanio, que era el titular. Entonces ellos me decían, se acercaban y me decían, por ejemplo, Oscar me encaraba y me decía, profe, ¿por qué no juega Ángel? Y le digo yo, ¿qué necesidad tiene de jugar los 90 minutos si igual tiene la cantidad de goles que Epifanio, inclusive más? Y a mí me sirve hoy como lo utilizo, y que se fije él, fíjense en lo que hace Epifanio, en lo que hace a jugadas combinadas y qué hace Ángel. Yo creo que va a ser la mejor respuesta que ustedes pueden tener. Y él igual se esmeraba, ¿verdad? Pero finalmente terminó jugando de extremo por derecha y Epifanio en punta, y igual lo hacía muy bien Ángel, y siempre le decía algo, y me decía, no me siento tan cómodo. Está bien, pero alguna vez algún técnico, por el solo hecho que sos diestro y que sos encarador, sos individualista, te gusta el 1 versus 1, vas a terminar jugando de extremo, y en el Corinthians terminó jugando de extremo muchísimos partidos. Y Ángel tiene inventiva, como todo delantero en los espacios reducidos. Él se la saca la marca de encima, como un gol, no recuerdo contra quién, se hizo una rabona, le hizo el túnel a un defensor, y creo que fue en la selección hace poco, y fue el gol con el que la selección ganó 1-0, no sé si fue contra Venezuela. Y Oscar de repente en la selección está de suplente, ¿verdad? Pero esa ya es una elección que hace el técnico dependiendo de las necesidades y la idea del juego que tiene, ¿verdad? Pero Oscar en Racing jugó muchos partidos, en China también, estuvo en España jugando varios partidos. Creo que después por una cuestión contractual ya no podía hacerlo. Y yo digo que son diferentes, ¿verdad? El momento de que uno es diestro, el otro es zurdo, tienen características diferentes, pero en cuanto a talento son iguales. Bueno, a Pulpito Duarte, ¿cuándo lo tuviste? ¿Vos no estabas en esa etapa? ¿Perdón? A Pulpito Duarte vos no estabas en la etapa de él, ¿no? Yo estaba con la categoría 98 en el 2015, y Pulpito estaba, creo que la categoría 99, 2000, creo que. No, está bien. Pero ya le observaba, yo le observaba a él. También tuvo su etapa que le sirvió, ¿verdad?, para ir madurando, y finalmente se encontró, ¿verdad?, con la posibilidad de consolidarse como lo está hoy. Se fue a Independiente, a préstamo, o sea, todo un desarrollo, vamos a decirle, en cuanto a lo que de repente se espera, ¿verdad?, sea lo ideal cuando uno no tiene cabida en un club y se va y aprovecha, ¿verdad?, su estadía en otro lado, y después viene, se encuentra con un técnico que supo valorar sus condiciones y él la aprovechó. Como te dije hace rato, yo creo que es compartido la consolidación que puede darse por parte de un jugador, ¿verdad? Tiene mucho que ver el técnico, que tenga paciencia y que esté aguantando los embates de los lapidarios comentarios que se puedan realizar, y no es fácil, Arturo. Imagínate, 200 personas ponen me gusta y 500 ponen no me gusta.
hay que tener realmente espalda y carácter para poder consolidar al jugador, y yo creo que ahí Denny sabe muy bien eso, ¿verdad? Y bueno, describiendo contigo jugadores, hoy día Gerardo González está en la sub-13, dicho sea de paso, contrato con Arce de 4 años en Cerro. Te repito esto obedece a los conceptos que tenemos de vos y que lo tiene el propio presidente de Cerro. Te pregunté los Romeros cerrando, esto hablaste de Sergio Díaz, Junior Noguera, Pulpito Duarte y cerramos. ¿Cómo son los mellizos? ¿Cómo piensa uno, cómo piensa el otro? Porque creo que deben pensar igual los dos en muchas cosas, en un 90%. ¿Es así? Bueno, yo a ellos le marcaba mucho una condición que podía darse con ellos, ¿verdad? Siempre quieren estar juntos. Y yo hablaba con ellos alguna vez, vos te vas a ir a un club, él te va a ir a otro club y van a tener que prepararte para ello. En la Copa Libertadores del Perú recuerdo que Oscar no podía jugar el partido contra el Corinthians porque estaba suspendido un partido, fue la semifinal, que perdimos por penales, y me pareció a mí, inclusive hablé con el psicólogo, si no le notó un tanto cabizbajo a Ángel, ¿verdad?, en el partido, así conversando. Y para mí de repente hay en algunas cuestiones piensan igual, como también en cuanto a la función que cumple cada uno en la cancha. Ellos discuten mucho porque yo en muchas ocasiones compartí con ellos así en forma particular y hablamos de la vida, por sobre todo, ¿verdad?, de lo que hoy ellos son como personas fuera del ámbito del fútbol, y de repente tocamos cuestiones así futbolísticas y discutimos hasta hoy día como si fuera que estuviéramos en la formativa, discutimos qué hizo bien, qué hizo mal. Son muy autocríticos, eso sí te puedo asegurar, se hacen una autocrítica entre los dos, ¿verdad? Y que de repente enriquece, ¿verdad? Pues uno aprende también, pues hoy día ellos son profesionales y yo fui técnico de ellos, así como otros compañeros en la formativa. Le tuvo el profesor Sandoval, le tuvo el profesor Roberto Torres, el profesor Cristaldo, que en su momento era el coordinador, en fin. Y yo les considero a ellos con mucha apertura para el diálogo, Arturo. Se puede hablar con ellos sin ningún problema, se les puede marcar sus errores, ellos aceptan, no son muy cerrados, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy de repente una vez medio terco y al margen, comentarios. Pero a ellos yo les veo con mucha apertura. Tal vez la gente tenga una imagen distorsionada, ¿verdad?, de lo que son ellos, por el hecho de que de repente no aceptan irse a clubes. La gente dice, porque estos no tienen club, y ellos son dueños de sus autos y de sus futuras condiciones como seres humanos, por tanto eso hay que saber respetar, ¿verdad? Bueno. Pero hoy tomaron la decisión y están donde están. Sí, señor, hablamos eso, ya repito, y también edad madura de los dos, los Romero, ya de cara al futuro, incluso en la selección nacional, Sergio Díaz, Pulpito Duarte, en una etapa que tiene que cambiar. Si bien está la experiencia de los Romero en la selección que ya viene jugando juntos. Lo último que te pregunto por curiosidad, ¿alguna vez Ángel se sintió Oscar y Oscar se sintió Ángel contigo? Y a ver, de repente yo no le podía distinguir a los dos, era, y hacía 3 años que le tenía, entonces toda la vida yo le llamaba zurdo y tenía que venir Oscar, y diestro y venía Ángel, ¿verdad? Esa es una anécdota que tengo con ellos, ¿verdad? No. Y bueno, y después cómo lo identifico, yo entiendo. No es identificación, ¿verdad? Hernán, es alguna vez no es que vos te hayas confundido. En la mente de uno, como son gemelos y dicen mellizo, uno pudo haber sido transformado Ángel y Ángel Oscar, pensamiento distinto, uno puede decir, no digo identidad prestada, pero hace muy difícil tenerlo ahí a los dos. Oscar puede decir, mira, quiero jugar de Ángel, Ángel puede jugar de Oscar, hay mucha similitud ahí en pensamiento. Y no tanto, Arturo, no tanto. Cada uno tenía ya identificado uno y uno, ya estaban dispuestos a jugar cada uno en lo que conveniente. Así mismo, bien definido. Para mí son bien definidos los dos. Uno tiene su manera de jugar, el otro para mí es diferente. Eso es categórico, ¿eh? Por la manera como encaran mismo algunas acciones de juego. Pero de que son individualistas, y de repente se buscaban mucho entre ellos, ¿verdad? Se buscaban mucho entre ellos. Esa era una tarea que nosotros le objetábamos de repente, ¿verdad? Y también sus compañeros, ¿verdad? Pero
pero de todas maneras eran bien vistos siempre porque eran determinantes, ¿verdad? Y para el colectivo, para el equipo, ayudaban, entonces se hacían como un todo, eso es categórico, y por sobre todo, esa era una categoría muy fuerte, la 92, mentalmente fuerte, todo con una personalidad bien definida, mucho carácter, te estoy hablando de Danilo, Diego Godoy, Franquito, Epifanio García, Fernández, que se fue a Independiente, había una disputa por los puestos, pero que era espectacular, ¿verdad? Y eso hacía que esa categoría sea muy buena, ¿verdad? Por algo llegaron casi 14 a primera, ¿verdad? Bueno, Iván... y es diferente. Iván Paniagua era otro también que hoy está en Resistencia. Sí, señor. Y bueno, y vos te imaginás, estamos hablando de los Romero Díaz, ocurre a la Boca, Pasión, ahí Roberto Cabaña hizo historia, y otros paraguayos en Boca, Claudio Morel, y perdón si me olvido, triunfó en Racing, Oscar, vuelve al fútbol argentino, al club mexicano Cruz Azul, Ángel, y vos lo tuviste bien desde abajo. Por eso la pregunta de estos jugadores que ya están maduros. Hernán, muchísimas gracias por tu aporte, valoramos muchísimo. Gracias a usted, Arturo, a las órdenes, éxitos. Gracias, Hernán Domingo Acuña. Boca, Boca, sí. Y Cruz Azul se fueron al final a dos grandes que Sí. estaban No, allí, por eso después estoy diciendo, y se separaron, de tantas ligas que se hablaron, porque Arabia, Turquía, y al final van a otro mercado, a otro mercado. y al mercado argentino acá, Oscar, ¿eh? Sí, Ayer, sí. el triunfo en Racing. La prensa argentina le dio destaque importante a Importante, Oscar. sí. Sí, ayer. sí, que él me recordaron lo que Sí. había dicho. La responsabilidad que tiene Oscar en Boca es enorme. Enorme. En Sí. Boca. En Que Boca. no me joda, ¿eh? Sí, sí. Por todo lo que significa Boca como pasión, digo. Sí, Sí, hoy Boca busca un jugador como él porque no tiene en el equipo un 10 o un enganche, porque le llevan para eso, para creativo. Sí. Esa es la función. Viene intentando con Salvio, pero no es lo mismo. Pero buscan allí un 10. Tiene más Saben carácter. que no viene... Ángel Romero parece que tiene más carácter. Sí, sí, esa es la imagen que nos queda de la selección si hacemos el comparativo, No, por pero así cuando decirlo. le hizo Porque Tite, el cuando le antes hizo- era el que estaba apagado, era Ángel, Sí, y era y era Oscar, Oscar el que pero rendía, el que fue a Tite- España, el inclusive Tite, en su como diría momento. Oscar Ullón, Tite, cuando le hacía jugar de lateral derecho y andaba a buscar la pelota, le ponía denso a Ángel Romero. Andaba a buscar en el fondo, cerca del banderita, y buscaba la pelota a Ángel Romero a Corinthians, ¿o no? Sí, sí, sí. Andaba a buscarle, decía, y son jugadores hábiles que tienen que ir para adelante. Por eso ojalá no pasen desapercibidos Ángel y Oscar y Sergio Díaz. Sergio Díaz es un capítulo especial. Ni Fabián, compañero, salió Sergio Díaz, Cerro Cae, vos tuviste en la cancha. ¿Cómo puede la responsabilidad de un jugador como Sergio Díaz asumir? Y después se lo encontró más la pelota cuando salió. Sí, durante el primer tiempo le costó reacomodarse. Y bueno, por eso estoy diciendo, estamos hablando, Sí. ¿verdad? Y Ángel con la ventaja de que llegó a México y ya rápido debutó. No hubo ese tiempo de adaptación, de reacondicionamiento. Quiere decir que estaban dentro de los parámetros físicos normales de un futbolista profesional. Porque él llega el lunes y el fin de semana ya debutó. Jugó un ratito, es cierto, pero quiere decir que ya está apto como para Y así es fútbol poder americano, jugar. Denis. Sí, Cuando vos te fuiste también así, ¿entrás y jugás ya? así es difícil es, pero Ángel está comprobado que va a rendir. En esa liga argentina rindió muy alto en San Lorenzo. De hecho, a mí, yo le seguía todos los partidos que jugaba Ángel, ¿verdad? Fue fundamental la participación de Ángel en San Lorenzo. Y en el nivel mexicano es un poco menor y por ende me imagino que va a rendir muy bien, va a caer Ahora muy en los bien. pocos minutos que tuvo ya comenzó a mostrar Sí. su rasgo Ángel. futbolístico con un par de asistencias, una salida de taco allí entre las piernas del jugador mexicano. Lo que le gustan a los Lo que le mexicanos. gusta, así mismo. Y eso que terminó perdiendo, porque eso al final le dieron Pero a vos te vuelta, hicieron pero varias comenzó veces muy caño. bien. Sí, lo que le gustan los A mexicanos. vos te hicieron caño. Claro que sí, a todos Y nos hacen caño. reaccionaste vio contra alguno de ellos. Y no se puede, si no te van a echar. No, pero es alguno- normal. vos dijiste, este me juega vivito conmigo, te hace caño, te hace... Ay, ¿habrás tenido eso? ¿Te habías Sí, ruborizado? pero tenés que saber pegar porque si no te echan por eso también. Si le pegas, te echan. ¿Y vos qué hacías cuando hacías caño? Me va a pagar... Y me aguanto, Arturo. ¿Qué va a hacer? Cosa de fútbol, como se dice normalmente. Pero le encanta, veo. Sí, sí. Por la velocidad del fútbol mexicano. Sí, le gusta mucho eso. Hay muchos jugadores que le gustan hacer eso. Y bueno, vamos a esperar lo mejor para Ángel, para Oscar. Boca. Roberto Cabaña era terrible en Boca. Era el líder de Boca. Roberto Cabaña. Sí. Terrible. Declaraciones, cuando hablaba, su voz gritaba, se subía hasta allá arriba, temprano, subía todo, gritaba. La pasión de Boca. La pasión de Boca. ¿Eh? Sí, claro. River que es más frío, veo.
A mí, yo jugué en la cancha de Boca y era muy especial jugar ahí, se sentía la gente. ¿Cómo queríamos hablar con Adolfino para rodear esto, pero su teléfono no contesta? Lo llevó para jugar en las inferiores de Boca. Jugaron, ahí practicaron, y cuando tenía que hacer el pase en los documentos terminaron haciendo pasapelota, pero en el buen sentido de la palabra. Porque me van a putear. No es para adelante. Cuando jugó Olimpia con Boca en el 79, quienes vimos la experiencia de ese partido, y eso era un infierno en cancha de Boca. Un infierno era, un infierno. Y Olimpia le sacaba la posibilidad del tri. Terrible, terrible. Boca campeón de la Copa Libertadores 77, Boca campeón de Libertadores 78. El disparatero, maleducado y grosero del Toto Lorenzo que trataba al pueblo paraguayo muerto de hambre. Públicamente. No sabía qué hacer, que gracias a él la hinchada de Boca se muestra así. A estos paraguayos muertos de hambre, le voy a decir. Terrible charlatán, desubicado. Independientemente de lo que lo pudo lograr como técnico, eso yo no vengo a discutir, campeón técnico en Inglaterra, en Argentina, en el Mundial de Inglaterra y demás cosas, en Argentina. Y a ese infierno Olimpia le empató. Por eso estoy diciendo que la cancha de Boca es terrible. ¿Y vos sentiste eso? Sí. Aparte tiene una acústica muy especial la cancha de Boca, muy cerrada. Terrible la cancha de Boca. Bueno, esto tiene que ver con la presencia de Oscar en Boca. Yo creo que hay más boquense que de River acá. Aquí creo que sí de Boca. ¿Vos qué decís? Veo de River una buena cantidad igualmente, Boca. pero Boca... Boca es más hincha paraguayo que en Paraguay. Yo creo que se identifica más con Boca la gente. ¿Qué River, veo? Sí, sí. Porque aquí tienen hasta peñas, le llaman ellos, ¿verdad? ¿Cuánto tenés para perder? Sí, River No, también no, tiene- yo no apuesto, Arturo. ¿Cuánto tenés para perder? Ah, es cierto, ahí, Yo no ¿verdad? apuesto. Yo creo que Hacen Boca tiene hacen más por gente llamada de que River le gana a Boca. Sí. Increíble. River le va a ganar a Boca. 618 4700. Ese es tu WhatsApp, 618 4700. ¿Qué es lo que es mi mira? No es para vos la votación, Luis. ¿Cómo el tema? Yo que dije River. Sí, y, o sea, también También la curiosidad nomás dónde fue uno y dónde fue tenemos otro. la opción para aquel oyente que tenga el WhatsApp, 098 66 66 11. Vamos a evitar el WhatsApp, pero yo creo Boca, perdón, River, ¿y vos? Yo creo que Boca. ¿Y vos? Boca. ¿Y vos? para mí Boca. ¿Y vos, Gustavito? River. River, dice Gustavo. ¿Y vos, Luis? Yo creo Boca. Antes que le queda bien con... ¿Y vos, Gerardo? No. Boca. Ay, y levante y cierran el puño. Todos ustedes no son periodistas. ¿Por qué no van a vivir en la Argentina, en la Bombonera, entonces? Cierran todo el puño, pelean todo el vidrio acá. Pero no puede hacer Boca hace entre burra Boca. La puta, tipo de... Hola, ¿entendés, pues, niño? Hola. 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 Hola, señor. Boca River. Y el Cerrita es Boca. Olimpita no, es River. no es Cerro Olimpia, es... Tenés que hacer 1 o 2 nomás, ya, ni Cerro Cerrita, ni Olimpia, Olimpia, ni sí. nada. No importa si son de 12 de octubre. Claro, le preguntamos andale, si es niño. Boca o River. Boca o River. Hola. River. River. Hola. River. 1-0 River. El anterior no. Hola. 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 Sí, señor. Boca o River. Hoy juega Ya Olimpia o está, ya River. hablamos, eso enseguida, no te calientes, no te raques los huevos, ya hablamos. En minutos, no en vaya a minutos. entrar en trauma, ya vamos a hablar. El programa va hasta las 2 de la tarde. Hola. Niño? Hola. Hola. Señor. River. River. Va a ganar River, te no, dije. no. ¿Cuánto tenés para perder? Te dije de Dos. mi canita. Hola. Hola, Arturo. No, Señor. no, fue Arturo, está hablando con Juan. Boca o River. Solo Boca o River. Otra palabra más y cortamos. Hola. River. River, 3-0 River. Siguen incesantes los mensajes también al 82 66 66 11. Allí está ganando Boca, me dice Víctor, pero en minutos vamos a leer eso. No, el teléfono es River, vamos a cambiar el Teléfono River. Hola. Arturo, ¿cómo te usas? No, hola, siguiente. Ahora no hay otro mensaje. ¿Es Boca o River? Nos habilitamos para otro tipo de mensaje. Hola. Hola, niño. Señor, Boca o River. Boca. Boca. Ahora 2-1. 3-1, perdón. 3-1. Hola. River, 4-1. Hola. Boca Juniors, Arturo. 4-2. Hola. Otro oyente. 618-4700. Hola. Hola. Se entrecorta. Siguiente. Hola. Boca. Boca. 4-3.
Estaba cerca. 4-3. Hola. Boca Junior. 4-4. 674-1700. Hola. Hola. Gana River. 5 para River. 5-4. Hola. Hola. Buenos días. Hola. Se acordó River. 6-4. Hola. Son un gran maleducado con los oyentes. Se le dice bien a los oyentes, ¿Boca o River? ¿Quién es más educado? ¿El que entra a hablar otra cosa o el que se le corta? Porque ¿Boca o River? Se le explica bien, no es muy difícil. Se le llega ahí arriba, ¿es Boca o River? Eso nomás, señores. Gracias, hola. Hola, River. Gracias, River. 7-4. Hola. Hola, niño. Señor. River. 8-4 River. 8-4. El que llega a 10. Hola. River. ¿Listo? 9-4. Y atención, que este puede definir este voto. Hola. El teniente, Boca Junior. Boca. 9-5. Siguiente, hola. Boca. 9-6. Hola. Niño. Señor. River. 10-6. ¿Cuánto tenés para perder? No. Te dije cuánto tenés para perder. Gana River. Una invitatoria para Gerardo, para Rodrigo, que cerraron los puntos. Y en segunda vuelta, señor. Gerardo y Cancian. Otra segunda vuelta. Eso es lo que hicieron ahí. Aquí cerraron periodistas los dos. Le dije a Denis que ni se va a ganar River. Y ganó por amplia diferencia River. El pueblo es soberano. River, ¿qué pasa, Luis? Increíble, Arturo. ¿Qué es lo que es increíble? Sí. Pero eso fue, para vos es Boca, para mí es River. Ni vos estás enfermo, ni yo estoy enfermo. No. Entonces, te dije River y le dije a Denis cuánto tienen para perder. Pero acá en Boca somos 7 y vos el único River acá. Y bueno, no se trata de que con Gustavito, no se trata de que yo sea River. 7-2. No, tampoco soy hincha de Boca. Pensé que Boca ganaba. Nada que ver con... Tampoco, lo que estoy diciendo es que River, en estas cosas, hay más hinchas de River que de Boca. Si querés sacar más simpatizantes que por River, simpatizantes que por Boca, para no usar la palabra hincha. Y es categórico el resultado final. Yo no soy como eso, que se quedan en casa, mirando la tele. Giordano. Lo que pasa, vamos Boca, Giordano, para ganar. Pero listo, hay que poner ya está. un poco más de Un huevo. ratito, por favor, Giordano. Ganó River, le guste o no le guste, 10-6. Mucha diferencia a favor de River. No todo lo que se crea es, que se cree es. No todo lo que brilla es oro. Esa frase yo no escuché todavía. La primera vez que escuché me dice Gustavito. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix. En Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pechu nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebio Yala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Hoy, miércoles de descuentos reales. Hoy es día de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento en nuestras sucursales. Con todas las formas de pago, hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Tienes que tratarle bien a la audiencia, niño. Ellos no trataron mal. Sí, pues tiene razón, tan Jorge, porque en si un hay momento un dado, vuelta, era eso nomás lo que decíamos. Hoy hablamos Olimpia. Sencillo lo que preguntamos, es sencillo. Sencillo lo que preguntamos. ¿Vos te pusiste nervioso, niño? No, pero le cuesta a uno. No le llega la idea de arriba. No le llega a hacer la idea de arriba. No, y tu WhatsApp ahí sobre qué es lo que dice. Sí, ya River ganó. Pero una multitud realmente escribe. Y bueno, pero le ganó River, quieras o no, le ganó River a Boca en el teléfono. Y ahora lo va a buscar, como él es Boca. No, leo todo así mismo, uno tras otro. Boca, 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 ¿de dónde sacan que las gallinas son más? River, corazones blancos y rojos, Boca Juniors, River, Boca, 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 River, Boca, River, River, gana River.
River, Boca, River. Está bastante parejo. Ahí, pero en el teléfono fue categórica la victoria de River. River le ganó 10-6 a Boca para los muchachos, Luis. Más menos 2% del teléfono es exacto. Así mismo, Marcelo Recanate. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñambucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años. Llevando energía al país, seguinos en redes como Impaco PY. Olimpia pone al volante nuevo. Marcos Gómez. ¿Qué edad tiene Marcos Gómez? 20 años. ¿Y quién lo trabajó en las divisiones formativas del Olimpia? Necesitamos producción externa. Sí. Marcos Gómez, buen físico. Sí, muy buen jugador. Debe tener 1,85 de estatura más o menos debe tener. Sí. Y cara de malo. Cara de malo. Debutó con Orteman el año pasado en un partido ante Luqueño. Vamos a buscar exactamente el dato para sacarme la duda. 20 años, 1,74 m según las aplicaciones. 1,74 m. 76 kilos, había jugado ante Luqueño en el 2021, victoria de Olimpia, 4-1. Ese día había ingresado, 23 de mayo del 2021, el debut de Marcos Gómez. Había entrado por un caso de emergencia porque se lesionó Antolín Alcaraz y no había otro zaguero central y pasó a jugar él en el fondo, según estoy viendo aquí la ficha del partido. Ese día debutó y efectivamente Sergio Orteman, técnico de Olimpia. Marcos Gómez, sí. Luis Monzón te puede dar mejores datos. Coordinador. Vamos a decir no atiende Monzón, tener razón de Caniza. Coordinador de la formativa. Pero se está jugando Cáceres con él. Sí. Para partido de Copa, debuta en Copa. Demostró cosas interesantes en los partidos que... ¿Pero cuántos partidos jugó? Y 2 partidos apenas. Nada más. Sí. El otro día 90 minutos y los 44 que decía antes partido Luqueño. ¿Está jugando? Sí, claro. Apuesta Julio Cáceres. Aparte, con Julio jugó mucho en reserva, el torneo en el cual Julio César Cáceres era el entrenador, lo conoce perfectamente. Casi un torneo completo jugando en esa categoría. Y viene rindiendo los pocos, pero el que sí viene flojo y que tiene aún posibilidad de Orsusa. A mí no me está llenando el trabajo Orsusa en el medio. Está allí, me parece que una vez que esté bien Richard Ortiz. En la posición que le hizo jugar, la otra estaba jugando más al medio y el que bajaba era... Gómez. Marco Gómez. Sí. El Marco Gómez era que estaba aquí Orsusa más adelante. Y no juega ni Quintana ni Cardoso. Tenía más libertad para acompañar el ataque, Orsusa. Sí, solo que él tiene otras características, además para estar cerca de los centrales. Y hoy va a ser un encierro Melgar. César Vallejo. Melgar. Perdón, César Vallejo va a ser encierro hoy. No va a salir nadie de medio campo para arriba. Solamente pelotas a largo, la velocidad. Y pone casi 3 delanteros Olimpia. Derly González. Derlis, Paiva y Recalde. Sí. Un tridente, por decir así. Solo que Derlis va a tener que hacer el ida y vuelta por la izquierda. Sí, cosa a la cual él está acostumbrado porque jugó mucho en ese puesto. El último partido en Guareña entró ahí y lo hizo bastante bien. Los pocos minutos que jugó, lo hizo bastante bien Derly ahí, por la zona izquierda. Como volante, ¿verdad? Bajó, recuperó, peleó pelota y tuvo tiempo para atacar también. ¿Y Paiva se ganó la titularidad? Sí. Se ganó la titularidad. Y tiene el sello goleador. Se nota cuando un jugador tiene... vino diferente, ese paso por Brasil le ayudó. 1-2 y en Boca. Define en muy este tipo de partidos se tiene que dar esa situación. Tenés 1 o 2 chances. La defensa no se toca, niño. La misma defensa. Juega Ale, juega Marcos Gómez, juega Orsusa y González. Derly González. Y arriba el pollo con Paiva. Así mismo. Con los laterales se mantienen Torres por izquierda y por derecha Salazar. Y en el medio Salcedo Antolín, en el medio central. ¿Y Marco Gómez dónde comenzó a jugar? ¿En qué lugar, niño, se enamoró? Porque hay que saber de Marco Gómez. Claro. ¿Una apuesta grande? Si viene de las formativas de Olimpia, escuelita de fútbol inclusive, por ahí algún oyente nos puede decir al 82-66-76, ¿verdad, Víctor? ¿El WhatsApp? Alguno que lo conozca, vecino, amigo, al 098-266-66. Por ejemplo, 11. Es el más joven entre todos de Copa de hoy. Con menos experiencia, pero con confianza del técnico, Marcos Gómez.
Y esas son oportunidades que el jugador tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar, ¿eh? Vamos a ver, Beto, no contesta Beto, ¿verdad? Paco Teche. Iván Almeida, ¿no? Iván Almeida hace radio ahora, en este momento. Va a ser difícil hablar con él. Porque la gente no tiene que... Marcos Gómez necesitamos. Marcos Gómez. Mira una cara nueva de fútbol paraguayo, puede ser. Sí. ¿Por qué no? De los nuevos. ¿Verdad? Así es la cosa. Los minutos que tuvo, rindió Marcos Gómez. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi te invita a que no te pierdas esta gran oportunidad, 72 horas de ofertas exclusivas en los productos más solicitados. Desde mañana hasta el sábado 19 vas a encontrar precios imperdibles y tu primera cuota pagas recién en abril. Les esperamos en Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Tupi, 26 años, llenando tu hogar de felicidad, la gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidar a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontra tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, bioquímica, contabilidad, derechos tras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chaco, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000. Elegí el horario que más te convenga, de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa, está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Ayer hablamos con Tato Aguilera, ¿verdad? Así mismo, de la llegada de Oscar. Para la tarde-noche se le espera en la fecha Oscar Romero en la Argentina, en Buenos Aires. Sí, señor. Tato Aguilera, ¿cómo te va, Leandro? Tato Aguilera, ¿cómo andás? Bien, es un placer saludarlos a la distancia. Espero que se encuentren todos por allá en orden y estén todos bien. Sacudió el ambiente en las redes sociales, acá nosotros. Oscar Romero, ¿es de Boca? ¿Se puede confirmar, Tato? Sí, está todo arreglado. Solo falta que viaje a la Argentina para hacerse la revisión médica y firme por 2 años. Pero Oscar Romero es el 5º refuerzo de Boca Juniors. Fue una negociación secreta de partes, donde se manejaron de una manera y terminaron cerrando la llegada de Oscar Romero. Digo esto... Les interesaba a Ángel en su momento, no prosperó porque se fue a Cruz Azul, y Boca estaba buscando un enganche, estaba buscando un jugador que tenga las características de Oscar, y bueno, se activó. Tengo entendido que hace una semana hablaron, le interesó Oscar venir a Boca y empezaron a charlar y se han puesto de acuerdo, por lo que llega como 5º refuerzo del club. ¿Cuántos extranjeros pueden estar en campo, Leandro? En Argentina, en Liga, son 6 futbolistas extranjeros, de los cuales 5 pueden firmar planilla. De esos 5 pueden estar los 5 si quieren en el campo de juego, no parte de un equipo titular, o puede ir alguno al banco de suplentes, o todos al banco de suplentes. Eso no tiene diferenciación. Lo que sí es confirmado que son 6 los extranjeros que puede tener un club. Con la llegada de Oscar Romero van a ser 5, porque había un cupo libre, ya que se fue el 31 de diciembre Edwin Cardona, y en junio tiene que volver Jan Hurtado, el venezolano, que también es refuerzo de Boca. Entonces ahí ocupan ya los 6 lugares de extranjeros, por eso no traen a nadie más. Está bien, nos acordamos de Hurtado cuando jugó en la selección sub-20, de acordarte de niño, compañero del Diego, de buen físico, buena presencia, dicho sea de paso, el Hurtado,
integró la selección mayor también de Venezuela. Bueno, entonces, vos decís, Leandro Tato Aguilera, que ya está lo de Boca y se cierra el cupo y ya no más para el campeonato. Y se cierra el mercado de pases para Boca, que ha sido muy bueno porque volvió Darío Pipa Benedetto, retornó por Fernández, incorporaron a Figal, trajeron un proyecto de arquero de un club del ascenso argentino que es Los Andes, y es Leandro Brey. Tato Aguilera, estamos con un colega argentino, Gustavito. Julio Dos Santos, ¿cómo te va, Julio? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, un saludo a todos ahí. Te llamé también mi personal, te están llamando los compañeros acá en mi teléfono y me sale Río de Janeiro. Brasil parece que me sale. ¿Qué es eso? No, lo que pasa es que ahora mismo me agarré en un momento de chofer de transporte, le estaba buscando a mi hija al colegio, a mi hijo, entonces todavía estoy acá tranquilo. No, está bien, Julio, pero yo te llamé también para insistir con vos. Me sale una contestadora en portugués, ¿por qué eso? No, seguramente es el número viejo, Arturo, ese ya... Ah, bueno, por eso por yo tenía el número viejo. En Brasil, Julio Dos Santos, tenés la foto con tu papá y en homenaje a tu padre en Presidente Hayes. Y tu papá fue el refuerzo de Cerro en Copa Libertadores, zaguero central, Julio. Sí, así mismo es. Como dije, este paso que estoy dando es un poco el corazón también, para mandar un poco a mi papá, que en ese inicio de chico estuve ahí en el club, así que siempre tuve un cariño muy importante a la institución. También mi tío, el hermano de mi papá, también jugó ahí, fue campeón, entonces hay algo familiar con el club. Y bueno, también mi situación en los últimos años que estoy en mi carrera, me gustaría dar un poco ese gusto de poder estar ahí, así que este año voy a estar jugando en Hayes. En Presidente Hayes, ¿qué sensaciones te da jugar en la B y en Presidente Hayes? Debe ser algo muy especial, Julio. Sí, más que en la categoría en el club, ¿verdad? Porque siempre a lo largo de mi carrera siempre fui muy futbolero, mis elecciones siempre han sido mirando la historia del club y bueno, hoy, como te dije, se me da la posibilidad de poder elegir entre comillas, ¿verdad? Porque sin duda también las oportunidades en el fútbol son pocas y también en este momento donde me tocó estar un poco parado, sabía lo que quería, que era un poco darme ese gusto personal y familiar de poder estar ahí. Entonces para mí es una alegría muy grande, porque también le traen una alegría a mi familia que allí también. En homenaje a tu familia, ¿volvés a jugar al fútbol oficialmente? No, o sea, volver siempre, nunca me fui, ¿verdad? No estaba solamente en ningún club porque quería dar este paso, ¿verdad? Y como estaba todo cerrado el semestre pasado, donde sí casi tuve la posibilidad y mi intención era de poder jugar ahí, no se dio, bueno, tuve que esperar todo este tiempo, así que sí, honrando un poco a mi papá, que como te dije, en mi inicio de chico estuve ahí por la gradería y sin duda fue un momento muy marcante para mí, para poder agarrar esa pasión al fútbol, que sin duda, por más que era muy chico, no olvido todas esas sensaciones de ese momento. ¿Y qué te da ahora, Julio Hayes? Vos 38 años tenés, ¿verdad? Sí, 38. ¿Qué te da? Vos sabés que vas a estar ante la mira, jugando en la B, donde fuese, tu figura no va a pasar desapercibida, Julio. Y la verdad que mi intención, pasar desapercibido, no, para mí mi intención es poder ayudar al club a crecer, ¿verdad? De alguna que otra forma, ¿verdad? Porque así como se me dio la posibilidad en Cerro de poder colaborar en algunas cositas, en lo que pudiera, eso también es mi idea dentro del club, ¿verdad? Porque como te dije, le tengo también un cariño porque yo crecí ahí, mi papá jugó muchísimo tiempo ahí, mi tío también, entonces son esas cositas que me puedo dar el gusto de poder estar ahí. Así que después, obviamente, en lo profesional, la exigencia van a ser muchas, porque se espera mucho de mí y yo también quiero retribuir, porque sé que también el club está haciendo un esfuerzo para poder ser protagonista en el torneo. Sí, pero es una decisión. Juego nadie ya está, o pero voy a pensar primero si me da otra oportunidad, si puedo ir a tal parte, o vos ya estaba fuera de oferta. Te estoy diciendo que te haya dicho, vení Julio, jugar nuestro equipo. ¿Tenías algo en especial o no? Sinceramente mi idea era ahí. Ya no tuve
sondeo de otros lugares a la cual no estaba mentalmente con la cabeza poder estar en otro lugar, porque como te digo, no se trata más de ir, de jugar, porque creo que en mi carrera ya jugué todo lo que tenía que jugar, ya demostré todo lo que tenía que jugar. Obviamente que sí sé la exigencia que va a tocar, no es que yo solamente me estoy yendo ahí porque quiero estar ahí y ponerme la camiseta y ya está, o sea, no, también quiero aportar lo mío futbolísticamente, pero sí ya tenía la decisión desde el año pasado y bueno, hoy ya se confirmó todo. ¿Y te podría acompañar alguien más conocido como vos, Sanayes, o no? Y la verdad que ellos están viendo, todavía hay un tiempo muy importante para el inicio del torneo, pero sí, la idea en sí es poder ascender, porque hay que también saber de que hay un club tradicional, un campeón del fútbol paraguayo, un equipo tradicional del barrio, entonces sí, las expectativas son muy grandes y el club se quiere preparar, así que yo también voy a estar ahí ayudando en lo que sea posible. Claro, ayer fue campeón en 1952. Julio, y el tema de que vos arrases, digo, no buen sentido la palabra, otros jugadores de experiencia. Mira, Julio, te vas a ayer, ¿qué tal si yo me voy? Ex compañeros tuyos, ¿puede ser? Sí, claro que sí, un poco también. Yo también en ese tiempo conozco muchos jugadores y sé que hay muchos jugadores también que necesitan rodaje, minutos, y bueno, las personas que me conocen saben cómo soy, intento siempre ayudar a los jugadores que necesitan, los jugadores jóvenes, orientarles o pasarle alguna experiencia de lo que yo viví, así que ojalá que también sea una puerta para que otros jugadores que quieran estar ahí dentro del club, ayudar y poder jugar, que es lo importante, porque el jugador ante todo quiere jugar, entonces es una linda posibilidad porque el club también se está armando y como dije, quiere volver nuevamente a primera, así que es un año muy importante. ¿Te quedaste con la gana en Cerro cuando integraste el equipo principal de jugar? ¿Considerás que fue un acto de decisión del técnico de no ponerte? ¿Vos querías jugar? ¿Cómo sos en ese sentido de esperar, hacer vestuario y no jugar? Y como dijiste en el inicio, me quedé con la gana, obviamente, porque yo de lunes a lunes me iba con la intención de buscar estar entre los 18 y poder jugar, pero cero rencor con nadie, porque yo soy una persona muy entendida del momento, sé los momentos del fútbol, sé que hay otras prioridades, otro tipo de visión, y cuando son decisiones futbolísticas hay que respetar, porque a ver, no puedo ser ingrato y querer jugar todos los partidos, siendo que yo cuando era joven también se me dio la oportunidad y a otros jugadores grandes se les hizo esperar y totalmente diferente. Entonces, a ver, soy una persona muy entendible hasta de más, entonces entiendo perfectamente todo, no tengo nada que reprochar, nada más que agradecerle a toda la gente del club que me ha tratado bastante bien, tengo amistad con todos, me tocó ser nuevamente campeón y esas son cosas únicas que quedan para siempre. ¿Con la hinchada de Cerro hubo entre amor y odio o no? Y en el fútbol no hay nada absoluto, alguna vez es necesario eso. Pocas palabras, te decía algo, Julio, que nos conocemos hace años. Un día te había preguntado, salías ovacionado, no sé en cuántos partidos, que jugaste muy bien, y vos no levantabas la cabeza y no es que miraba la tribuna que te aplaudía. No, es que también hay momentos, muchas veces cuando uno es joven, creo que fue más esa época de joven, ¿verdad? Donde uno tal vez no dimensiona muchas cosas, son pequeñas cositas que tal vez sí, como te digo, me faltó saber manejar mejor, pero con el tiempo yo digo que hay cosas que uno va a ir mejorando, que uno va a ir valorando, así que de ese lado yo nada más siempre agradecido con la gente, porque todos los días siempre mandando mensajes, preguntando qué voy a hacer, entonces ese cariño siempre va a ser mutuo y va a ser por siempre, porque como te dije, yo sé que mucha gente esperaba mucho de mí en su momento, pero bueno, intenté dar lo mejor, intenté ser fiel al club en todo momento, y eso es lo que creo que la gente valora más. Va por una galería con los chicos y mira la camiseta de Cerro. ¿Le mirás a los chicos o qué generan vos la camiseta de Cerro? ¿Cómo?
¿qué genera en vos la camiseta de Cerro? Digo, si estás con tu familia y ve la camiseta de Cerro, y está con los chicos, y ve la camiseta de Cerro, ¿qué genera y qué despierta en vos? No, yo creo acá en mi casa es casi todo Cerro, porque tengo una pieza casi todo de Cerro con mi camiseta, inclusive hasta mis chicos ya están un poco cansados de ver todo lo que es rojo y azul, ya relacionan con Cerro, así que hay cosas que no van a cambiar, por más que yo esté fuera, en otro club, en otro país. O sea, el amor que le tengo al club es algo único, y eso he demostrado desde mi primer día que vestí, y va a ser siempre. Así que, como te digo, me está tocando estar hoy fuera, pero sigo siendo cerrista sea donde sea. ¿Y alguien de Olimpia o un allegado te dijo, Julio, ¿qué te parece Olimpia? ¿Te preguntaron, pudiste haber jugado en Olimpia o no? El rechazo ya fue no. Sí, oye, creo que hasta mucha gente ya cansa el saber de que dije que no, pero bueno, fue decisión mía. Yo sé que, bueno, no sé, pero hay que respetar también la decisión de cada uno. Yo siempre fui un convencido de que hice una carrera dentro del club, siempre crecí muy pegado a lo que es Cerro Porteño, y no porque tenga algo en contra de Olimpia, porque tengo mucha amistad olimpista, y también he compartido con muchos jugadores olimpistas momentos, así que no va algo de anti-olimpista, solamente que soy cerrista y nunca quise eso para mi carrera. Tira frente, puede venir el segundo gol de Cerro, se salvó hace instantes Olimpia frente, tiró pelota en el aire, golpe de cabeza, gol, 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 gol. Julio Dos Santos de cabeza para poner el segundo gol de Cerro Porteño, el mejor jugador del fútbol paraguayo. Lo hizo Julio Dos Santos y de cabeza. Esto que parece es una despedida en Cerro. Lo hizo Julio Dos Santos. El tiro de esquina de Walter Frente, pelota en el aire y aparece Dos Santos, salió Malcafa y ocurre que Dos Santos le sacó la pelota de las manos para poner el segundo gol de Cerro. Lo hizo Julio Dos Santos. El Bayern lo quiere. Está por asegurar el Cádiz. Grito de pueblo en la tribuna y en el país. Cerro camino al título absoluto de la temporada. El grito de Cerro. El gol de Dos Santos, gana Cerro 2-1. 2005, campeón. ¿El mejor jugador del fútbol paraguayo, Julio? Sí, ese año para mí futbolísticamente fue mi mejor año, porque ya venía en un momento donde, bueno, veníamos a ganar, era nuestro cuarto título seguido, del 2004 ganamos la apertura y clausura, también el 2005 me estaba consolidando en la selección, clasificamos a un mundial. Entonces para mí ese 2005 futbolísticamente fue mi mejor año, por más que después del 2012 y 2013 también hemos armado grandes equipos, hemos jugado bastante bien, pero individualmente ese 2005 fue mi mejor año. Está bien, para ir cerrando, si Olimpia ganaba era campeón. Sí, empataba. Empataba era campeón. Julio, ¿en qué puesto va a jugar Nayes? No te echo de menos, No, tome así. Y vamos a ver, depende del momento. Pero siempre me gustó últimamente en el mediocampo, pero bueno, también hay que saber que, como me dicen mucho, la categoría es diferente, los campos no son ni nada parecido con los de primera, así que es algo que hemos vivido mucho tiempo atrás y acepto el desafío como tal, nada más que buscar, obviamente, poder rendir, que es lo que importa. Lo mejor para vos, Julio, gracias por tu tiempo, saber la estimación que tenemos hacia tu persona, hacia vos. Quisieras agregar algo más en jugando Julio Dos Santos por presidente Aye, por tu papá, por tu tío, por la familia. Sí, así es, no, agradecerte a Arturo también siempre la deferencia hace muchísimo tiempo, y bueno, a toda la gente que agradecerle también por su apoyo, ¿verdad? Que siempre me está haciendo llegar su cariño, así que espero un añito más que puedan acompañarme dentro del club.
Bueno, un saludo al aire, Julio, lo mejor para vos, presidente Hayes. Gracias, muy amable, Julio, gracias. Gracias, un abrazo a todos ustedes. A vos, gracias. Julio Dos Santos. Frases de colección. En homenaje a tu familia, ¿volvés a jugar al fútbol oficialmente? Sí, honrando un poco a mi papá, que como te dije, en mi inicio de chico estuvo ahí por la gradería y sin duda fue un momento muy marcante para mí para poder agarrar esa pasión al fútbol que sin duda, por más que era muy chico, no olvido todas esas sensaciones de ese momento. Frases de colección. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza en IKEA. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, sede central y sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada y 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. ¿Qué premios tienes, CNT? Un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.200 millones. Y salen sí o sí 50 premios en efectivo, 5 combos frío y 2 Fiat Siena. Pedí CNT por Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo de La Sobera, que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447, visitanos en Mariscal López, esquina Pique Ciré, Fernando de la Mora, zona norte, DLS Motors S.A. Hola Arturo, saludos a la mesa. ¿Cuánto tiempo lo viste jugar a Julio Dos Santos? Y creo que toda su carrera. Vos sabés que iba a Cádiz y el Bayern Múnich lo llevó. Así fue. Así fue. Cuando estaba Roque incluso. Era el mejor jugador de fútbol paraguayo. Una riqueza técnica extraordinaria. Una asistencia magnífica. Completito era. Brilló en aquel partido. Interesante. ¿Vos te inventaste con él? Sí, seguro. ¿Y cuántas veces te hizo un caño? Y un par de veces seguramente. No contás bien de Nicanisa. No sé, no me recuerdo. Pues vos cuando es que tuviste COVID no te olvidas. Hay cosas que se quieren acordar. Sí, lo que le conviene me parece que... ¿Cuántas veces te hizo el caño Julio Dos Santos? Contá bien. Y habrá sido 2 por ahí. Pero es bueno técnicamente, ¿eh? Claro que sí, muy bueno. Sí. De lo mejor que apareció en el fútbol paraguayo en los últimos tiempos, técnicamente. Técnicamente hablando. Sí. ¿Verdad? Y enseguida vos te das cuenta. Enseguida. Mucha visión de juego. De acuerdo, muy bien. Sí. Alto. Despegado para tener esa altura y tener la técnica. Elegancia, técnica. Yo no le quise decir dónde va a terminar jugando nadie. ¿Cuánto tenés para perder? ¿Que terminó jugando? No, yo no quiero apostar. ¿Cuánto tenés para perder? Creo que estamos pensando... Igual, ¿cuánto tenés para perder? Ahora mismo nada. No, pero no tuviste un mango. ¿Vos? Ahora mismo, vos no tuviste un mango. Bueno, perdón, me salió de la... No tenemos todavía el rubro. Llega la gran feria Enamorados de Guairá Pisos. Mañana, el viernes y el sábado con descuentos que enamoran en todas las líneas de pisos, revestimientos cerámicos, porcelanatos pulidos y esmaltados, juegos de baños, termocalefones, duchas eléctricas y más. Entérate más en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Volvió Shell Autopistaño Guazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes que nos elijas, nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movilidad Spires. ¿Qué tal, Mancho? Bien. ¿Vos te cambiaste de opinión sobre Roque, verdad? 100% todavía no. Retrocedí un poco, pero... ¿Vos querés morir en tu ley? No tanto. ¿Vos? Para mí siempre jugaba. Fue el único... No, Roque Santa Cruz. La pregunta es, ¿va a jugar contra...? Para mí sí. Contra Olimpia. Para Víctor no retrocedió. Se quedó, se mantuvo. ¿Cuánto tenés para perder? No apuesto, no apuesto. ¿Y vos? Ya retrocedí. ¿Por qué retrocediste?
y estuve haciendo mis averiguaciones y... no me acredita. No, sí, también, pero... No, el Pancho se acredita. No, para nada. Ayer ya le dije. Ayer ya dije. ¿Quieres que te muestre acá el papel? No hace falta. ¿Quieres que te muestre el escrito? No, yo creía, pero... ayer al tratarse de Roque... Ayer te dije qué estabas haciendo. Pues... A vos no te sacan ni te pone el periodismo. Yo conozco varios que si la información no pasa por él, no es noticia. Entonces, si a mí me cuentan algo, yo valoro. Si yo ayer me preocupé en saber si qué hacía, me dijo están en el gimnasio, y estuve averiguando, y te dije, porque esto nació ayer, esto no nació hoy. ¡Ayer! ¿Te pusieron esta roca ahora si querés? Bueno, listo. Entonces, el periodismo no puede estar en todas. La juventud, yo no me dijeron, consulté. No, era este ya se tocó el tema ayer, no me vayas a acreditar, no me vayas a poner nervioso. Te puedo decir mucho más todavía sobre Roque. Mucho más de lo que sé. Mucho más. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde almorzó? ¿Qué dijo? Ayer, hoy no. Me habló de ayer. Hoy no. ¡Ayer! ¿Y por qué no apostás? Y contá. ¿Y por qué yo voy a contar? ¿Qué dijo, por ejemplo? No. Queremos saber. No. Así nomás la vida. Parece que si vos sos periodista, no, voy a averiguar. Ya está, no sabés. Si ayer te dije cuánto tenés para perder. Ayer no. Ayer te dije, ¿cuánto? Sí. Esto de Roque comenzó ayer. Ayer, para nada. ¿Cuánto tenés para perder? Vos te mantenés todavía. No, retrocedo, pero sigo expectante. Todavía sin cambiar 100% de opinión. Estoy ahí. Yo mismo te dije ayer 70%. Que hoy 70%. Yo no soy... Yo puedo equivocarme porque está para jugar. Pero puede ocurrir. ¿Por qué no? Nada es absoluto. Yo te estoy dando el porcentaje de Roque. ¿Y hoy subió ese porcentaje? No. Hoy está igual. Ese es el mensaje que yo tengo. No se mueve lo de ayer. Ayer hizo recuperación, yo no sé hoy. Yo tengo lo que tengo escrito, vale. Sí. Pero no, lo de gimnasio yo no sé. Yo sé que ayer estuvo en el gimnasio, contractura muscular, todo ese tema. Yo creo que va a jugar. De manera después, doctor Litore. Yo creo que juega. Incluso ayer hablamos qué pasa si hace un gol. Estuve hablando si sobre Marica López o sobre España. Si hace un gol, ¿dónde va a ser Roque? Si hace un gol hacia la avenida que da, el arco que da hacia España. Arco Norte. Ahí está la hinchada de Libertad. Sí, en la mitad de la gradería va a estar la hinchada de Libertad. Libertad. Doctor Rubén Ditore. Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo estás sintiendo a partir del domingo, doctor? Sí, tranquilo. Nos estamos preparando para eso. Y estamos bien, sin problema. Porque estamos hablando de un partido que no es uno más, Sí, es un clásico. Siempre los clásicos tienen eso picante, ¿verdad? Que a uno le gusta y que quiere ganar, ¿verdad? Pero sí, es un lindo partido. ¿Y qué te hace pensar el partido ante Olimpia? ¿Por qué se hizo esta rivalidad muy especial a lo que hoy se agrega Roque? No, yo creo que es más creada desde que empezaron el tema de las redes sociales, se empezaba a calentar el partido antes. Uno dice una cosa, el otro se molesta, le contesta y ahí empieza la polémica. Yo creo que más es por ahí, Arturo, porque entre los jugadores y nosotros los dirigentes no tenemos ningún problema, no fatudimos realmente. Está bien. ¿Y Roque? ¿Cómo seguir lo de Roque, doctor? Hoy no sé, hoy no tuve ninguna información. A la tarde seguramente voy a tener. Hoy tenía que haber presentado a la mañana ya frente a la Conmebol. La verdad que no sé. La verdad que estaba en evolución, ¿verdad? Reposo, haciendo fisioterapia y ver si evolucionaba favorablemente, seguramente quedaría a disposición del cuerpo técnico y el técnico armero decidiría qué es lo que iba a jugar o no. ¿Vos creés que juega? Yo creo que sí. Yo creo que llega. Yo le estoy... llega Roque. ¿Cómo lo sentiste a Roque en Libertad, independientemente del partido? Bien, desde el primer momento, el primer día. Yo estuve con él el día que empezaron las prácticas, ¿verdad? Y que lo presentamos allá en el campo de deporte, allá de entrenamiento, y te puedo asegurar que era uno más del grupo, era un chico que tiene muy buen trato, se lleva bien con la mayoría de los jugadores, no tiene ningún problema con los funcionarios,
Lo que pasa es que la mayoría allí ya se conocen todos entre ellos y ya a lo mejor estuvieron en algún momento en la selección o en el mismo Olimpia, ¿verdad? Cuando estaba ahí. No, formidable, sin ningún problema. ¿Dónde vas a ver el partido, Rubén Ditore? ¿En la tribuna hacia el sector de España? No sé realmente dónde. Ayer tenía que haber habido una reunión de seguridad a la tarde. Yo a la tarde hoy voy a tener realmente informe. No sé. Generalmente nos vamos ahí, nos ponen en un rinconcito ahí hacia la gradería. No sé, norte creo que es, la que da hacia España. La que da hacia España. Esa seguridad que vos te referís, la seguridad de libertad, ¿verdad? Ayer tenía que haber una reunión entre la gente de la seguridad Olimpia, la seguridad de libertad. Se le había pedido también al comisario Gaona de eventos deportivos que esté, y creo que había gente de competición o seguridad de la ATF también. De manera de ponerse todo de acuerdo y no haya ningún problema. Esa es la idea. Lo último, doctor Rubén Ditore, ¿qué satisfacciones te da con presidente de Libertad? ¿Ganarle más Olimpia a Cerro o Cerro Olimpia para vos? ¿Cuál de ellos? No, los dos son un partido importante que da gusto ganarlo, ¿verdad? Pero lo que más quiero es salir campeón, eso es lo que quiero. Bueno, está bien, doctor Rubén Ditore, vamos a hablar con la gente de seguridad, es un partido, no va a ser un partido más. Chao, doctor, gracias. Chao, Arturo, un abrazo. Sé que sobrarán las palabras. Disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Roque, con pasado flanqueado, con presente albinegro, lo hizo Roque Santa Cruz. Roque. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y reguladores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban. Tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py, llamanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiestas, alista para tomar. Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. Ese partido hace muy especial. Sí. Absolutamente. Sí. ¿Cómo el fútbol? Y Roque tiene todo, él puede decir dónde quiere jugar. Sí. O sea, hizo una rivalidad Olimpia Libertad que no figuraba. Ese blanco y negro era más de etiqueta. Se juega el clásico blanco y negro, ¿verdad, Pancho? Era más de etiqueta. Sí, era. Se juega etiquetado nomás era. ¿Cómo? ¿Qué pasó el segundo gol? Sé que sobrarán las palabras. Disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Roque, con pasado flanqueado, con presente albinegro, lo hizo Roque Santa Cruz. Mira que te van a hacer, esto no puede ser trabajo dictado de Gustavito, será. A vos te van a reventar los hinchas de la Olimpia. Poné ahí en el WhatsApp lo que una dedicatoria más para Gustavito. Ahora te van a dedicar en el WhatsApp. Ponelo otra vez y van a ver cómo te va a reventar. 0982-666611. ¿A vos te parece de buen gusto, Jorge? Y... Vamos, Pancho. Toca la fibra de... Sí, a la gente le va a doler probablemente. Pero a vos te parece, Denis Caniza. Pero puede pasar. No, pero vos no te arriesgas. No. ¿Sabe para quién va a ser importante el partido también? Para la Olimpia. Para probarse como equipo. Va a enfrentar un equipo campeonable. No, para los dos en realidad, Denis, pero creo que estamos hablando del morbo de Roque Santa Cruz. No.
es atractivo. Ojalá que no juegue ese partido para... No se puede, porque ese es el atractivo del partido. Ahí ya vamos el partido. Ese es el atractivo del partido. Y vamos a opinar de cómo la gente lo recibe a Roque, si es con aplausos, si es con delantero. Son muy líricos. Silbido. Acabo de decir que la etiqueta es clásico blanco y negro. Vos etiquetás. ¿Quién juega? Un clásico blanco. Acá no, este tiene un ingrediente, este tiene algo especial. El menú se llama Roque Santa Cruz en sentido figurado. El menú del partido. ¿Qué pasa, Luis? El plato fuerte. ¿Qué va a hacer vos o hago yo? No. Bueno, vete pues entonces. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Cibeyala, así como la avenida Mariscal López son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas ser instaladas por especialistas con todas las garantías Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugá de local y súmate al equipo Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco. Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Paracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570 Indalco S.A.R.I.L.E. Husqvarna te acompaña con sus motosierras de marezadoras, cortacésped y tractores. Para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín, encontrarlos en Chacomar y red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal. Vení a vivir experiencias únicas, shows en vivo cada fin de semana de todo el mes. Y grandes beneficios con tus bancos de preferencia. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Acá está el buen Pancho. ¿Quiénes son? Denis Caniza. Denis Caniza, Julio Santos y Acuña. Y el Toro. ¿A quién la abraza Denis Caniza? Al Toro. ¿Qué partido fue? Con la selección. El Mundial Paraguay y Trinidad y Tobago, no es el que es la jugada que peina Dos Santos y termina en gol en contra de Trinidad y Tobago. Para mí que es ese. 2-0 ganó Paraguay aquel día. Está vos, Denis Caniza. Sí, y Paraguay jugó de azul, por eso no se para acuerda, mí no que te acuerdas es... más, no me acuerdo. 2000. Alemania 2006. Yo con el debido respeto después del COVID, pero a vos se te trajo acá en la mesa para que te acuerdes. No, de memoria soy cero. Paraguay tenía toda esa misma camiseta. Queríamos tener al rey como para que no acuerde. Paraguay jugó el partido contra Inglaterra con esa uniforme. No se acuerda, vos sos de Lo que pasa es que jugué muchísimos partidos y no me recuerdo, Arturo. No puedo recordarme de todos los partidos que jugué. Más de 100 partidos, 4. Ese día Paraguay ya estaba eliminado. 4 mundiales, Copa América, 8. Y hay cosas que te acordás muy bien, Denis. Hace muy bien. Cuando le pidió el dinero a la Chocarle para Juan Libertad, se acuerda bien. Pero ese es un partido para olvidarlo, Denis. Paraguay ya estaba eliminado del Mundial. Sí, mejor. Ya era para completar, ¿no? Sí, solamente para completar el calendario. Arturo, yo gracias a Cesarito Rego me envió. ¿A vos te envió mucho? Pero a mí no me envió esa foto. No, a mí me envió Cesarito Rego. Vos sabés que es Cesarito Rego. Sí, lo conozco. Cesarito Rego. Arturo, yo pensé que solo los milenos no sabían la historia del fútbol paraguayo. En 1917 la rivalidad blanco y negro se puso de manifiesto y realmente fue el primer clásico del fútbol paraguayo. Lee los libros. Chatamena bien, arquitecto Lagoto. Cerro Olimpia, Cerro insuperable, arquitecto de Lagoto, aunque te parta el alma. Una expresión que uso mucho. Cerro y Olimpia, Cerro no tiene sustituto. Yo no estoy echando de menos Olimpia Libertad. Con ese criterio puedo decirte Guaraní Olimpia. Guaraní bicampeón del fútbol paraguayo. Te puedo decir que Olimpia no ganaba el título hasta que después de Cerro, que no aparecía como campeón y después se acaparó el título. No te vayas a poner así arquitecto de Lagoto. Olimpia y Cerro Olimpia es único. Y yo sostengo, clásico blanco y negro, Olimpia Libertad. Como se ha abrazado en 1917. No vengo a discutir eso. A que me vas a decir que supera Olimpia Libertad un Cerro Olimpia. Por favor. Alguien está equivocado, arquitecto de Lagoto. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Está bien que me hable del primer clásico, no hay problema, arquitecto de Lagoto. Te repito, Cerro y Olimpia, Cerro no tienen sustituto. No tiene sustituto ni aunque le vuelta, ni aunque le mire. El clásico más añejo, Guaraní Olimpia, el clásico blanco y negro, Cerro Olimpia. Olimpia y Cerro no tienen sustituto. Y esto no es como en la Argentina, que cuando pusieron el superclásico término argentinístico, es porque en Argentina están los seis grandes y después cayó uno, que es Vélez. Perdón, Huracán. Los 6 grandes de la Argentina eran Boca, o son Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente. Y acá aparecía Huracán. Y después Huracán comienza a caer por las cosas de la vida, pierde
esa reputación que había tenido con los títulos, y quedaron 5. Por Huracán eran 6. Y entonces en la Argentina, cuando se metaba Newell's, Rosario, clásico rosarino, o pasaba en Córdoba, o clásico Avellaneda, Independiente, Racing, se trajo de Argentina el término acá. Yo no estoy echando de menos a nadie. Y se llamó acá por Olimpia el superclásico. Eso recién aparece en el año 76, 77, 78. Se implementa el término, le digo a los millennials, superclásico. Antes lo único que era el clásico del fútbol paraguayo, Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. Y después se puso superclásico, que viene como consecuencia, en la Argentina querían diferenciar también de lo que eran Boca River, River Boca, y pasó a llamarse el superclásico. Esa implementación con esa etiqueta que usé ya varias veces acá, también se trajo al fútbol paraguayo y pasó a llamarse superclásico Olimpia Cerro. Pero no podemos comparar con la Argentina. Se pudo haber quedado clásico del fútbol paraguayo. En la Argentina se justificaba por qué se dijo superclásico a Boca River, River Boca. Mili Empeño, venta arreglos de joyas oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovik ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovik ungüento alivia mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovik ungüento todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América. A partir de este año con pagos mensuales, accede a todos los beneficios, ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712, encontrarnos en redes sociales como @SolDamericaPY. Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Yo no discuto que intento la voto, yo no, era chiquitito. Los que vieron saben, y no es para quedarme bien con vos. La historia dice que el mejor equipo del fútbol paraguayo en toda la historia fue Libertad, en 1955. Eso no discuten los viejos como yo, con mayor edad, ni de Olimpia, ni de Cerro Olimpia. Respetan a Libertad como el mejor equipo del fútbol paraguayo en el año 1955. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencia y Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018 o ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Estaba Carlos Lorenzo Ojeda. Saludos, hoy lo encontré ayer, Pancho, Jorge, Niño, Deni, esto va para que sepan nomás los millennials de hoy o los pendejos. Se inauguró el Pacaembu y llevaron a Libertad del fútbol paraguayo. Dijeron, ¿a quién podemos llevar el fútbol paraguayo? Y llevaron a Libertad. ¿Y sabe quién se fue como refuerzo de Libertad? En la inauguración o un estreno, algo así de Pacaembu en San Pablo, Arsenio Rico, jugando por Libertad. 55. Hay que ver en qué momento, ahí va a tener en qué momento, 46, no sé en qué se inauguraba el Pacaembu, pero llevaba una Libertad porque ya venía Libertad, dicho sea de paso. Y esto no va a quedarme bien con la gente liberteña ni pretendo, ¿no? ¿Cuánto tenés para que Roque juegue contra...? No tengo mucho, la verdad. Bueno, por eso no me animo. No te animes. Yo relaté, verano, tranquilo nomás. Luis. Azar Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas, con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente Garantía y Mag. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Together. Llegó a Recuperal AZ Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY, Recuperal AZ Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Guillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Bueno, estamos con Rodrigo Roca, compañero. Rodrigo Roca. Ahora juega ante Guaireña Sol. Importantísimo en el partido anterior. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo te va, Rodrigo? Arturo, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien? Buenas tardes ya. Bueno, ¿cómo ves a tu equipo Sol hoy?
cómo lo estás viendo con esta renovación que hay, vos capitán, mandando a la zona media, metiéndole el empuje que te caracteriza. Muy buen partido contra Guaraní, Rodrigo. Bien, Arturo, bien, realmente como decía, ¿verdad? Después de una renovación amplia del plantel, ¿verdad? Era imperioso arrancar con buenos resultados para ir sumando confianza y a medida que va transcurriendo el torneo ir soltándonos más. Si bien es cierto la base que jugó gran parte del semestre pasado se mantuvo, y se fueron y vinieron muchos compañeros, ¿verdad? Pero el partido contra Guaraní fue vital para nosotros porque empezamos empatando de local y entonces tenemos, como siempre, ¿verdad?, la obligación de sumar muchos puntos porque empezamos en temas de lo promedio otra vez cargando la mochila del 2020. Sudamérica hizo demasiado pocos puntos, entonces si los que subieron empiezan a sumar, sabemos que dividen distinto y para no estar pasando sus obras tenemos que empezar a sumar bastante, ¿verdad? Y a partir de ahí, obviamente la cabeza va a pensar en cosas más lindas, ¿verdad? Como nos sucedió en el final del año pasado. Rodrigo, partido contra Guaraní no era uno más, porque había un premio especial y que ya cobraron por haberle ganado a Guaraní, Rodrigo. ¿Económico, digo? Sí, señor, sí, señor. Hoy cobraron premio especial por la victoria ante Guaraní. Sí, siempre cuando se enfrentan a rivales que pelean el título, normalmente los premios son distintos, ¿verdad? Ganar de visitante también implica, digamos que todos estén contentos dentro del club y los directivos hagan un esfuerzo extra, así que cuando aparecen los resultados, obviamente que aparecen otras cosas también detrás de eso, y eso siempre es muy bueno para los compañeros, sobre todo para el día a día, y nada, ojalá que sigamos así porque entonces recién empieza, todavía tenemos que preparar el partido después de la Sudamericana, que el club necesita que nos metamos a los grupos de la Copa Sudamericana para que también reciba otro tipo de ingreso y a partir de ahí pueda estar tranquilo en lo que se refiere a la parte económica para soportar este semestre. Rodrigo, siempre es una incógnita antes de cada inicio qué tipo de Sudamérica vamos a ver, porque en esos constantes cambios que viene realizando el club últimamente en cuanto a plantel, como que deja esa interrogante. El primer partido quizás no es tan parámetro porque las condiciones climáticas ese día impidieron ver probablemente la mejor versión, pero ante Guaraní, fuera del resultado, quizás se vio lo más parecido a lo que uno siempre espera de un plantel con nombres tan ricos como el que tienen ustedes. Sí, así mismo, el primer partido influyó bastante el temporal que justo se vino antes de arrancar el partido. Aún así no nos sentimos todavía muy sueltos en ese partido. Yo creo que Nacional jugó mejor el primer tiempo. Nosotros, sin ser superiores en el segundo tiempo, mejoramos y tuvimos nuestras chances, pero contra Guaraní sí creo que hicimos un gran partido. Desde la parte ya, yo creo, estratégica, de la parte táctica, los movimientos, cómo tratamos de contener al rival y aprovechar los espacios. Creo que fuimos un equipo muy sólido, muy corto. Recuperamos mucha pelota en, digamos, filtrar, que sabemos que Guaraní filtra mucho para los descensos de los delanteros, que se enganchan muy bien. Entonces todos esos momentos y esos movimientos hicimos muy bien y a partir de eso fuimos ganando confianza. Aparte del 1-0, yo creo que en el primer tiempo tuvimos 2 o 3 chances muy claras para aumentar el resultado, que no fuimos eficaces y bueno, terminó siendo un resultado corto, pero que sin duda que fuimos justo ganadores, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que Guaraní también está venía sobre todo de un golpe durísimo de la temporada pasada y bueno, sigue siendo muy reciente para ellos, y en la parte anímica era importantísimo convertir primero para que el trámite se haga más llevadero como se dio. Y eso de pisar la cancha, estuviste cerca, Rodrigo, permanentemente recuperación, pisada, generación, y hay uno que pasó ahí cerquita, nada, al poste izquierdo, un derechazo. Sí, el sistema ayudó mucho, ¿verdad?, porque jugamos como interiores cómodos, también tiene la característica de soltar muchísimo, entonces teníamos también el contención que es Godoy, que se quedaba mucho más para que nosotros podamos ayudar a acompañar los ataques con mayor soltura, con mayor tranquilidad y bueno, los extremos estaban bastante también dinámicos y ganaban mucho en el 1 contra 1 con sus laterales y a partir de ahí generamos la situación, ¿verdad? Bueno, Rodrigo, un saludo al aire, gracias por tu tiempo el domingo ante Guaireña, vienen de un muy buen partido
ante Guaraní. Un saludo al aire, Rodrigo, gracias por tu tiempo. Dale, un saludo para ustedes. Gracias, Rodrigo Rojo. ¿He cobrado un premio? Sí. ¿Cuándo fue el partido contra Guaraní? El domingo le ganaron a Guaraní. Y hoy ya cobraron. Premio especial. Sí. Lindo gol. Premio especial de Sol también. Premio especial. ¿Ustedes recibían premio especial antes? Premio especial siempre hay, en todos los clubes, selecciones. ¿Y vos sos de la época en que entraba el dirigente y decía, muchachos, premio doble? Sí, de la época. Ah, no hay más de eso. Sobre la hora entraban y... ¿Qué te decía? El premio doble, muchachos. Sí, antes de ingresar a la cancha, después la charla técnica del entrenador, entraba el presidente y premio doble. Y braban los muchachos ahí. Y vos, salía con todo ahí. Vos pillabas nomás. Y brábamos, claro. ¿Dónde fue así? ¿Dónde recibiste más que el premio doble? Premio doble. ¿En qué club así? ¿Sabe dónde? Con todo el presidente. Acá en Paraguay. En Paraguay es Nacional, por ejemplo. Solía hacer mucho eso cuando estaba Harrison de presidente. Oscar. No, Robert. Sí. El premio doble te decían, pero. Premio doble. Y te pagaban después Ahí. del partido, ya te Terminaba daban. el partido Ahí ya un sobrecito. Ya. No, chequecito ahí, o al día siguiente te va en el banco, cobrar y le trae a los muchachos. 2 títulos. Sí, Consiguieron con así. eso sí. Sí. Premio doble, veo. Premio doble. Sí, era bueno. Y ese ahora, no sé si es premio doble de Sol, pero el premio Sol le premia aparte, contemplaba ese partido. Premio para los, si se le gana a los rivales campeonables. Digamos. Así mismo. O sea, me supongo Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní. Y más ciudad de visitantes, ¿cierto? Sí, imagínate. También, niños, también. ¿Quién le echó a un militar dirigente del Olimpia? ¿Qué árbitro le sacó el vestuario? No. ¿Usted qué sacar? Le dijo. Yo vengo a desearle suerte, le digo. Desearle suerte. Fue todo el del pasado estoy hablando, ¿verdad? No le interesa lo a la gente, de los pendejos. ¿Qué pasa, Luis? Y quieren saber, señor. Acá está el referé. No sé si me entendés. Ocurre que antes, en el Defensores del Chaco, el vestuario de árbitro quedaba en la esquina de Preferencia Sur y Gradería Sur. La esquina. En la esquina. El vestuario local quedaba en lo que era Gradería Campeones de Lima, que es Preferencia Sector Norte, en la esquina, en el codo. Donde ahora es visitante. Brillante, Pancho. Ahí quedaba el vestuario local. Y vestuario visitante quedaba entre Populares, hoy Platea Bipopulares y Norte. Uno acá. En la esquina del córner. Acá, la esquina del córner quedaba, todo en la esquina del córner. Árbitro hacia el sector sur. Y entonces se comentaba mucho antes del partido, fue el dirigente militar. Lo único que quería decirle era, Calvicho, buen partido nomás le quería decir. Nada más, no quería decir otra cosa. Los muchachos, no, es militar, es del Olimpia, vaya a meter su presión. Y cuando viene, y justo entraba por entrar, porque antes se salía cada uno por su lado. Hoy día van toditos de la mano. Antes entraba el árbitro primero o entraba el visitante, el local. No es como ahora que entran toditos. El referee agarra la pelota, se va a la media cancha, entran toditos formando. Antes no. Antes cada uno entraba por su lado. Y cuando había mucha presión de hinchada, por eso todo tiempo pasado fue mejor. Yo, de Nacional, juego con Olimpia o Cerro. Espero el técnico. Vamos a... No, espera, no entre todavía. Vamos, no entre, ¿sabe bien? Sí. Cuando entra Olimpia Cerro, ahí entra. Vos no sentí nada. ¿Es verdad? Sí. Vos lo único sentí, y no te hace ningún efecto. No, nada. Nada, ese es otro tiempo. Ahora van todo el árbitro, lleva la pelota, toca la pelota, mete. Parece la música al mango. Toca la pelota, mete la pelota. Antes, ahora puede decir, toca la pelota, mete la pelota. Parece el mango. Porque antes era distinto. Se agarra el mango, se jala el mango, ahora se es decir, toca la pelota, mete la pelota, mande la mano. Era un tipo que está autoriza así, Se agarra el mango, se jala el mango. Uno es se decir, pela el mango. Sí. De la mano. No hablo bolude. No. Y fue ese bota, vos sos chuma, Luis, ¿verdad? Y no, bien señor. así, cuando está saliendo, ellos ya estaban en esa esquina de donde te dije, ¿qué esquina era? Arco sur, entre sur y preferencia, el vestuario árbitro. Cuando van ahí le dice José Romey. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué pasa? No, muy fuerte. Y el otro que y yo vengo a ver. ¿Usted qué hace aquí? Le dice José Romey. No tiene nada que hacer acá. José Romey.
Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. No tiene que ser así. Para Control La Mar es cuidarse. Cuida tu integridad y la de tu pareja con Control. Aprovecha cada momento con los geles lubricantes y toda la variedad de preservativos con sabores, grosores y texturas diferentes. Porque gozar también es cuidarse. Control. Love is you are. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Copucheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estamos en línea con Gabriel Ábalos, jugador paraguayo que ayer se destacó en Argentinos Juniors, victoria 3-0 ante Newell's por la Copa de la Liga Argentina. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gabriel, contanos la actuación ayer, tremenda victoria, 2 goles tuyos, una asistencia, realmente muy buen inicio de campeonato para vos con Argentinos Juniors ahora. Sí, así mismo, por suerte pude marcar 2 goles más una asistencia. Y cómo era con un partido que era bastante difícil porque Newell's también tenía un gran equipo y por suerte el juego nuestro también salió bastante bien, así que contento. Lo bueno, Gabriel, digo, es que terminaste muy bien el torneo anterior y ahora comenzaste muy bien este año de vuelta en el 2000, no perdiste la racha. Claro, así mismo, hice una pretemporada bastante buena y creo que eso sirvió muchísimo para que pueda volver bien, si bien había llegado un poquito más tarde que mis compañeros, dentro de todo físicamente me siento bien y ojalá con el correr de los partidos vaya estando mejor aún. En el primer gol decidiste pegarle fuera del área de zurda, se fue rasante el tiro, pero desde muy lejos. Sí, vengo trabajando bastante el tema de remate en los entrenamientos y todas esas cosas. Sabía que con la zurda por ahí me cuesta un poquito más la colocación, pero sí saco con bastante fuerza la pelota, así que me animé y por suerte fue bien esquinado y pude entrar. Y el otro de derecha, gol de goleador, estando donde tenías que estar. Exactamente, me dio un rebote ahí que por suerte también pude definir bastante bien y bueno, sirvió muchísimo para que el equipo pueda ganar.